Estamos muy agradecidos al Señor Jesucristo en la oportunidad que nos da de estar en la comunión del Espíritu Santo y con ustedes a través de estas redes sociales, del YouTube y del Facebook, este domingo 29 de mayo del 2022. Les saludamos con todo nuestro corazón, pensando en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 14. Dice, saludaos unos a otros con ósculo de amor, paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hoy tenemos por tema algo que para mí ha sido de suma bendición. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios y cada vez que estudiamos la palabra de Dios en lo personal, siempre traemos a nuestro corazón un gran provecho. Confiamos en que esta palabra venga a ser sembrada en nuestro corazón y traiga el fruto que debe de traer en cada uno de vosotros, que en verdad abramos surco para sembrar la semilla de vida que significa la palabra de Dios. El tema por hoy tiene por título Jesús ante el oprobio, quebrantamiento y aflicción. Y tenemos por versículo inicial el capítulo 26, versículo 2, que dice así: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Las enseñanzas que nuestro Dios y Señor Jesucristo nos legó siguen siendo actuales y vigentes. En los 2 últimos días de su vida en esta tierra nos demostró un comportamiento admirable ante su inminente crucifixión, sacrificio y muerte. El cumplimiento cabal de la misión encargada por el Padre de los cielos y de la tierra se realizó claramente y perfectamente por Jesús, nuestro Salvador. Jesús enfrentó y venció el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción, dejando ejemplo a todos sus discípulos y a la iglesia con todos sus santos un gran reto. ¿Sí? Vamos a pensar en las enseñanzas que nuestro Dios y Señor Jesucristo nos ha legado, que siguen siendo actuales y vigentes. ¿Por qué? Vamos a regresarnos un poquito en este momento a Mateo capítulo 7 y vamos hasta allá, versículos 28 y 29. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que debemos aquí recibir para nuestro corazón y como una enseñanza y un aprendizaje es que debemos admirar la doctrina que el Señor, es decir, la enseñanza que el Señor a través de sus palabras nos ha traído, ya que esta enseñanza viene con autoridad y no nada más con conocimiento de letra, sino con autoridad y totalmente movida por el Espíritu Santo, trayendo esa palabra a gran provecho a nuestra vida. Vamos a adelantar y vamos ahora a Mateo 22, 16. Estamos en esto de que las enseñanzas de Jesucristo es un legado que tiene beneficio actual y vigente. Mateo 22, 16 dice así: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Aquí aprendemos 3 cosas muy importantes. De Jesús testificaron sus enemigos. Él la declararon amante de la verdad y que enseñaba con verdad el camino de Dios y que no se cuidaba de nadie. ¿Por qué? Pues porque hablaba la verdad y porque no miraba las apariencias de los hombres. Es decir, no se iba por las cosas falsas ni las cosas de apariencia, sino las cosas profundas, las cosas verdaderas, las que a veces no se ven, las cosas que están en el interior del hombre. Seguimos. Ahora vamos hasta Mateo 28 y estamos ratificando que las enseñanzas de Jesucristo son actuales y vigentes, sí, y que el Señor se glorifica. Vamos a través de Mateo, nos estamos conservando en este evangelio, el 28, 19 y 20, y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. La transmisión de las enseñanzas y de las ideas
de verdad que el Señor Jesús estaba en este momento dejando a nosotros, tiene una invitación: guardar todas esas cosas que Él nos ha mandado. Tiene una orden, tiene un mandato: guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Por eso es que si Él así lo dijo, es porque su enseñanza y su palabra es actual, es vigente. Vamos ahora a regresar a nuestro pasaje inicial y regresamos hasta Mateo 26, 1, 2. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto es del texto que tomé. Sí, vamos a tener claro que Jesús advirtió de continuo a sus discípulos cuándo sería entregado y cómo, ¿sí? Y en dónde terminaría su obra como Salvador. En estos versículos nos dejan claro, ¿verdad?, que Él, acuérdense que Él tuvo este discurso en el Monte de los Olivos, hablando de lo que iba a acontecer en diversos lugares, ¿sí? Y todo el capítulo 24 y 25 de Mateo fue las palabras que Jesucristo habló, toda esta palabra profética que ya la hemos estudiado y que nos ha dejado preparados tanto para las señales que ya están aconteciendo y para que nosotros perseveremos hasta el fin y seamos salvos, sí, y tanto para la predicación del Evangelio del Reino, como también estar preparados y listos, instruidos para cuando el Señor regrese a esta tierra. Todo el capítulo 25 nos está hablando de todo ello, tanto para los santos como para los siervos, como para los que no son siervos, para las naciones. El Señor nos dejó todo esto bien claro. Entonces, cuando hubo acabado Jesús estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces el Señor estaba volviendo a repetir y ahora advertía finalmente que sería entregado. ¿Cómo y en dónde terminaría su obra como Salvador? Vamos a ver ahora Mateo 20, 18 para que aprendamos tantas cosas que el Señor nos ha entregado. Y dice así: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Estábamos diciendo que el Señor estaba dejando claro que sería entregado, cómo y en dónde, ¿sí? Terminaría su obra como Salvador, ¿sí? Sería entregado primero a los principales sacerdotes y luego a los gentiles. ¿En dónde? En Jerusalén terminaría su obra. Vamos entonces a declarar que este pasaje de Mateo 20, 18, Jesús profetizó y dejó claro todo esto, que sería entregado a los principales sacerdotes y lo condenarían a muerte. Leamos el 20, 19 para ver que esto ya estaba bien claro en el corazón de Jesucristo, y son palabras de Jesucristo las que estoy leyendo en Mateo 20, 18 y 19. El 19 dice a letra: y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, o sea, se burlen de él, le azoten, sí, acuérdense que fue castigado con el látigo, y le crucifiquen. Finalmente fue crucificado. Esta era una manera en que castigaban a los criminales según la ley en Roma. Mas al tercer día, profetiza el Señor, resucitará, o Él resucitará. Entonces, de esta manera, en este versículo deja bien claro que se cumplirá todo lo profetizado. Lo iban a escarnecer, lo iban a azotar, le iban a crucificar, mas el tercer día resucitaría. Vamos ahora a avanzar porque estamos explicando toda esta introducción y todos estos propósitos que dejamos fincados a Mateo 26, 42, ¿sí? Vamos hasta allá, Mateo 26, 42, y dice así: otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, verdad? Que en los últimos días de su vida en esta tierra nos demostró un comportamiento admirable ante su inminente crucifixión, su sacrificio y muerte. Esto ya lo estamos viendo. El cumplimiento cabal de la misión encargada
por el Padre de los cielos y de la tierra, se realizó claramente y perfectamente por Jesús nuestro Salvador. Entonces vemos que el hacer la voluntad de Jesús, la voluntad del Padre, ese era su deseo, era su deseo. ¿Qué estoy diciendo con esto? El tema de hoy es Jesús ante el oprobio, quebrantamiento y aflicción. Él sabía de antemano que iba a pasar por todo esto y que esa era la voluntad del Padre. A veces nos quedamos pensando, ¿por qué Dios nos mete en oprobio, en quebrantamiento, en aflicción, en angustias, como aquí vimos, en ser escarnecidos? No somos azotados, o quién sabe, no somos crucificados, eso menos, porque ya ese tipo de muerte y de castigo no es vigente. Pero, amado hermano, pasamos por muchas otras calamidades y por otras muchas cosas de dificultad y adversidad, pero el Señor nos está diciendo que entendamos que muchas de estas cosas vienen por la voluntad del Padre, y que nosotros debiéramos de saber, como en el caso de Jesucristo, a qué hemos sido invitados, a qué hemos sido llamados, y cuál es el escogimiento, el envío y la misión que Dios nos ha dado. Esto lo vamos a ver precisamente, y vamos allá, muy leído, y le estamos dando otra aplicación, Juan 4:34, porque ahí dice: Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Precisamente lo que vengo conectando es que el hacer la voluntad del que lo envió y acabar la obra de Dios fue su razón de vivir y su lucha. Es tu razón de vivir y tu lucha el que tú hagas la voluntad del que te envió y que acabe su obra. Has continuamente preguntado, varias ocasiones lo hemos dicho, y hoy tenemos que inquirir al Señor, preguntar, consultar al Señor: oh Dios, ¿cuál es tu voluntad? Tú me has enviado en esta tierra con una misión y quiero acabar la obra que tú me has encargado. Esta debe de ser la razón de mi vivir y de mi lucha en esta tierra, y no otra, porque a veces estamos tratando de tener una razón de vivir y una lucha que no corresponde a lo que Dios ha dispuesto en nosotros y cuál es esa voluntad que Él ha expresado en nuestra vida. Vamos a seguir hablando. Juan 17:4. Vamos hasta allá, Juan 17:4, y la palabra de Dios dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¡Qué bárbaro! Jesús, ante el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción, estaba diciendo, acuérdense que esta oración intercesora fue dada unos momentos antes de su aflicción y de allí en el Getsemaní, y que él estaba diciendo que el Padre fuera glorificado por él en esta tierra al terminar la obra que le encomendó o que le encomendaron, de tal manera que tú estás también en esa actitud. Puedes hablar al Señor en estos días cuando piensas que tu vida y tu misión en esta tierra ha terminado, y decirle que al Padre que es glorificado porque has terminado la obra que Él te encomendó. Es claro para nosotros que estamos sabiendo cuál es la obra que Dios nos encomendó. ¿Cuál es la obra de Dios? Nadie viene a esta tierra sin un propósito y sin una obra asignada por Dios. Los envíos vienen de parte de Dios, mayormente si somos hijos de Dios y si somos siervos de Dios. Vamos ahora a Juan 19:30 y vamos a ver qué aprendemos ahí. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahora vemos en esta palabra final de lo que se llaman las 7 frases o las 7 palabras dichas por Jesucristo en la cruz. Al morir él, sí, estaba diciendo, o unos momentos antes de morir, él pudo decir con contundencia: consumado es, o sea, terminé. O que en el último aliento de nuestra vida, cuando entreguemos el Espíritu al Señor, podamos decirle al Señor como Jesucristo dijo: consumado es, Señor, ¿sabes qué? Terminé la obra que me entregaste, lo que tú dijiste que hiciera, a lo que me enviaste. Sí, hubo un inicio, hubo un caminar, hubo un transitar, hubo un tramo que llevar, pero he llegado al final, he llegado a la meta, y puedo decir: consumado es. Como dijo Pablo, ¿verdad? He terminado, he guardado la fe,
y he terminado la buena carrera, de tal manera que podamos nosotros decir consumado es. Cuando el día de la muerte esté en breve en manifestarse en nosotros ese evento, podamos nosotros decirle al Señor, consumado es. Vamos allá ahora a darle otra aplicación, porque ya ve cuántas aplicaciones tenemos en la palabra de Dios de un mismo versículo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando, esto es lo que me interesa en este momento, el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es algo tremendo, impactante, tener la capacidad como Jesús la tuvo de menospreciar y vencer, amado hermano, el oprobio. Mire nada más lo que esto significa. Esta palabra viene del griego aishune, y que significa vergüenza o desgracia, de otra raíz que se deriva y significa desfiguración, desgracia, sentir vergüenza por uno mismo. El Señor Jesucristo menospreció el oprobio, es decir, sabía que iba a ser exhibido, iba a pasar vergüenzas, estaba en un momento en desgracia, desfigurado, así como dice allá en Isaías 52 al final, de que se desfiguró su rostro y que sintió vergüenza por sí mismo. Acuérdense que Jesús estaba casi totalmente desnudo allí en la cruz, y fue que sobre él la vergüenza, pero él menospreció el oprobio. Vamos a ver también que él menospreció y no dejó que le venciera el quebrantamiento. ¿Dónde encontramos esto? Nos tendríamos que ir hasta Isaías 53 y mirar lo que dice el versículo 3. Y dice ahí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí estamos hablando del quebranto, que el término es yolí, significa dolencia, ansiedad, calamidad. El Señor menospreció, sí, el oprobio, que es vergüenza y desgracia y desfiguración, pero también menospreció el quebrantamiento, el quebranto, dolencias, ansiedades, calamidades, miseria, sí, quebranto, llevar en enfermedad, sí, porque él no tendría que recibir esto, porque una de las causas de la enfermedad es el pecado, y él fue sin pecado, pero él llevó la enfermedad, como más adelante dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Muy bien, muy bien. ¿Y qué capacidad le dio? Ahora nos vamos para que veamos una aplicación y le demos otra interpretación a Lucas capítulo 4, versículo 18, y dice la escritura así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. Listo para sanar a los quebrantados de corazón. La palabra aquí en griego es un tribo, significa triturar completamente, despedazar, aplastar. Dice que Él está listo para aquellos que nos sentimos triturados, despedazados, aplastados, y por todas estas circunstancias, y aún por la maldad y la injusticia que hay en este mundo, el robo de la paz, de la misericordia, de la fe, de la salud, todo eso que está aconteciendo, y que miramos que en verdad estamos en un valle de sombra y de muerte, y hay gente que como hijos de Dios y como pueblo nos sentimos triturados, despedazados, aplastados, pero el Señor, como ya es experimentado en quebranto, como ya Él había pasado por esa miseria y había pasado y llevado la enfermedad, llevado el quebranto y los dolores, ahora estaba capacitado, listo, como dice aquí, según la unción del Señor sobre él, en Lucas 4:18,
para sanar a los quebrantados de corazón, terminar con el que nos sintamos triturados totalmente, despedazados, aplastados. Bendito sea el nombre del Señor. Regresamos allá a Isaías 53, versículo 7, ahora, y leemos: angustiado a él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahora estamos hablando que Jesús, ante el oprobio y el quebrantamiento y aflicción, tuvo la victoria, pero queremos entender estos términos de oprobio, quebrantamiento y aflicción, dándole estos sinónimos y dándole estos conceptos, y de tal manera estas ideas que usted pueda entenderlos mejor. Aquí, afligido es aná y significa menospreciar o intimidar. Cuánto trataron de menospreciarlo, ya estaba escrito aquí, cuando la palabra del Señor dice ahí, ¿verdad? En el versículo 3, ¿verdad? Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, menospreciado o intimidado, lo trataron de intimidar. Más adelante eso lo veremos, los principales de los sacerdotes, los ancianos, los romanos, Señor, los judíos, y todos lo trataron de intimidar. También significa deprimir. ¿Cuántos de nosotros estamos a veces experimentando el menosprecio, la intimidación? Estamos experimentando momentos de depresión, nos sentimos afligidos por una y otra cosa, pero tenemos un Jesús que ha tenido la victoria, que ha enfrentado el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción, y nos da el apoyo de Él para que nosotros podamos también alcanzar sobre el oprobio, sobre el quebrantamiento y la aflicción, una plena bendición. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Ahora que estamos viendo aquí, esta palabra aflicción es diferente a la de afligido allá arriba, y viene de un término amal, sí, que significa trabajo, esfuerzo, agotador. Sí, aquí significa que Jesús tuvo fruto de un esfuerzo agotador, de un trabajo agotador, de tal manera que él anduvo caminando de aquí para allá, de norte a sur, en Galilea y en Judea, de tal manera que estuvo en los desiertos, en los mares, un trabajo agotador, echando fuera demonios, sanando enfermedades, predicando el evangelio del reino, acercándose a los necesitados, dándoles de comer, haciendo grandes milagros y maravillas y prodigios y señales. Qué esfuerzo tan agotador. Parece que no, pero aquellos que hacemos esto algunas veces acabamos muy agotados, no solo espiritual y moralmente o anímicamente, sino corporalmente, y también la preocupación, porque él dice que tuvo compasión de ver que todos los hombres eran como ovejas sin pastor y que iban a la perdición. Pero veamos a ver que dice ahí que ese esfuerzo agotador, esa preocupación, tuvo gran fruto. Esa aflicción tuvo un gran fruto, y ¿sabe qué? Quedó satisfecho. Quedó satisfecho. Si volviéramos a leer, si nosotros allá, Hebreos capítulo 12, versículo 2, que ya lo hemos leído, y de esa manera viéramos una parte, porque dice ahí, el cual por el gozo puesto delante de él, había un gozo puesto delante de él, él estaba en la cruz y había un gozo puesto delante de él. Qué difícil en esos momentos de quebrantamiento, aflicción y oprobio decir que tengo el gozo puesto delante de mí allí, en ese momento en que Jesús estaba en la cruz. Y a veces nosotros es como si estuviéramos en una cruz y estamos en oprobio, en quebrantamiento y aflicción, pero ahí la Escritura nos está hablando que nosotros veremos un fruto de la aflicción y quedaremos satisfechos. Así es que todo esto nos invita a que nosotros continuemos el ejemplo de Jesucristo que nos ha sido dejado. Bien, vamos a dejar ahí porque si no nos entretendríamos muchísimo, y ahora nos vamos al capítulo 16 de Juan, muy conocido y usado por nosotros. Estas cosas os he hablado, que en mí tengáis paz. Estoy leyendo Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí la palabra aflicción
dilepsis, no pronuncio yo bien, lipsis, mejor le voy a decir así, es presión. Oh, cuánta presión estamos teniendo, estrechez, y que da lugar a aflicción. Y esto vemos que Jesucristo sufrió esa gran aflicción y tuvo fruto de esa aflicción. Él tiene la victoria sobre nuestras aflicciones y nos da la paz, sí, pero nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, tendremos presión, tenemos estrés, como le llamamos, estrechez, y tendremos aflicción, pero confiamos porque Él ha vencido el mundo, Él ha vencido las aflicciones. Gracias Jesucristo, porque has sufrido gran aflicción y tú tienes la victoria sobre nuestras aflicciones. Hemos dejado explicado toda esta introducción y todos estos propósitos con la palabra de Dios en la mano, y ha sido ya un motivo de gran bendición y un motivo de inspiración y de una razón de vivir una lucha para que nosotros podamos saber cómo enfrentar el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción, porque esto no va a faltar y no va a dejar a ningún cristiano, ni a ningún hijo de Dios, ni a ningún discípulo sin que esto venga a nuestra vida en algún momento de nuestro caminar por esta tierra. Vamos ahora a regresar y estamos otra vez hasta Mateo 26 y vamos a hablar por porciones. De Mateo 26 del 1 al 5, entonces nosotros vamos a ver algo muy importante, y es que aquí estaba viendo momentos de conspiración y maquinaciones. Parte del oprobio, del quebrantamiento y de la aflicción es que Jesús sufrió conspiraciones y maquinaciones, y tú no has sufrido conspiración y maquinación de alguna manera, de tal forma que nosotros sí hemos pasado por ello y no tiene nada de agradable. Pero vamos a leer primero los pasajes completo para tener el contexto, la enseñanza que Jesús nos deja en el Evangelio, aquí en Mateo 26 del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Ahí está el lugar de la conspiración, de la maquinación. Ahí está el lugar en donde se está produciendo la cizaña, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Vean nada más qué conspiraciones, y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús conoce las conspiraciones y las maquinaciones. Dios nos dé revelación, y aunque llegues a conocer las conspiraciones y maquinaciones y en dado caso actos de traición, el Señor Jesús estaba plenamente preparado. ¿Estás tú preparado espiritual, moral, del alma, mental, emocionalmente, para que se cumpla a detalle la palabra profética? Hay cosas, amado hermano, por las que no quisiéramos ser probados, pero vamos a ser probados también por el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, y esto incluye conspiraciones y maquinaciones y traiciones que pudiéramos nosotros sufrir, como más adelante estaremos viendo. Y vamos a ver que esto ya estaba claro. El Señor Jesucristo conocía la Escritura, y yo te invito a conocer la Escritura, porque a veces no conocemos la Escritura. A veces nos gusta nada más escuchar palabras ligeras de diversión, nos gusta escuchar palabras de prosperidad y de bien, pero la Escritura nos está hablando que hay monte de Jericín, monte de bendiciones, y monte de Ebal, monte de maldiciones. Y nos está hablando de que delante de nosotros está la vida y la muerte, y está el bien y el mal, y que nosotros escogemos, y que tenemos que tener claridad, que si oímos atentamente la voz de Dios y guardamos sus mandamientos, estas bendiciones nos alcanzarán. Pero si no oímos atentamente la voz de nuestro Dios, estas maldiciones nos alcanzarán, y no quiere el pueblo de Dios entender todo esto,
pero el Señor Jesucristo, no es que el Señor Jesucristo esté bajo pecado, porque sabemos que Él fue sin pecado, ¿verdad? Santo, inocente, apartado de los pecadores, sino en este caso para que tuviera un cumplimiento profético. Habrá de parte de Dios un señalamiento profético en tu vida cuando Él te ha enviado para cumplir una misión y tengas que pasar por algunas cosas que signifiquen oprobio, quebrantamiento, aflicción, que signifiquen conspiraciones o maquinaciones o traiciones. Vamos a ver que todo esto Jesucristo lo conocía. Es por eso tan necesario que conozcamos la Escritura, para que cuando citemos pasajes como que Dios mata y Dios da la vida, Dios hiere y Dios sana, y cuando escuchemos pasajes como atinadamente dijo Job a su esposa, no recibiremos lo malo de Dios, solo lo bueno. Oh, sea bendito el nombre del Señor. Pues vamos a ver de dónde estaba el Señor Jesucristo claro en cuanto a esto, y vamos hasta allá. Hay otra vez Isaías 53:3, y dice aquí: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Veamos el versículo 7, y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y dice el versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado. Mire qué injusticia, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Qué barbaridad! Un pueblo tan difícil, y sigue siendo lamentablemente en muchos casos igual. Verá el fruto de su aflicción, dice 11, de su alma, y quedará satisfecho, porque por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Vea el triunfo de Jesucristo ante las conspiraciones, las maquinaciones, el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, como cordero fue llevado al matadero, y vemos que él fue llevado por cárcel y fue quitado de juicio. Qué injusticia. Y vemos aquí, ¿verdad?, que por su conocimiento, es decir, por lo que él virtió sus enseñanzas, justificará Jesucristo a muchos, los hará justos, porque él justificará como siervo justo a muchos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué cosa está resultando, y qué perspectiva, y qué resultado tan diferente, qué manera de enfrentar Jesús el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, las conspiraciones, las maquinaciones, las traiciones, los desprecios, las injusticias. Así lo enfrentamos nosotros, así estamos nosotros delante de todo esto, de todos estos valores negativos que van a traer sobre nosotros los valores positivos del Señor. Y de esta manera, como finalmente termina diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué más? Que él lleve mis iniquidades, me perdone, me limpie, me dé la salvación del alma y la vida eterna. Bendito es el nombre del Señor. Y esto lo podemos aplicar en paralelo a muchas cosas de las que sufrimos en esta vida. Vamos a dejar ahí, porque pues nos entramos en emoción y entramos en gozo de todo esto que nos da la palabra, y que aunque vemos muchas situaciones negativas e injustas, aunque vemos muchas conspiraciones y maquinaciones en acción, vemos también la victoria del Señor sobre todo esto. Juan 3:14. Ahora vamos a leer: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sí, porque leímos en el versículo 2, que si lo volvemos a leer en la parte final, dice: y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí Jesucristo ya sabía. Aquí lo que estamos tratando de decir es que Jesucristo no ignoraba la palabra de Dios, no ignoraba la palabra de sabiduría, de ciencia, la palabra profética. Jesús sabía de antemano, y esto le dijo a Nicodemo en aquella noche en que se encontró Nicodemo con él, para que el Señor le transmitiera el evangelio y a su corazón, ¿sí? Y le dijo que el Hijo del Hombre sería alzado, levantado, es decir, crucificado. Ya estaba empezando el Señor Jesucristo su ministerio, y ya estaba él claro de lo que iba a pasar en su vida. ¿Cómo no debiéramos estar nosotros consultando al Señor y decirle: Señor, me has puesto en esta tierra, me has dado un llamado, me has dado una misión, me has dado un envío,
me has dicho lo que deba yo hacer, he querido y he deseado y he decidido hacer tu voluntad y guardar tu palabra, hablar lo que tú quieres que hable y callar en lo que debo callar, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú demandas de mí? ¿Cómo debo de enfrentar el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, las conspiraciones y las maquinaciones? Esto no quiere decir que estemos todo el tiempo bajo esas condiciones adversas, sino que estas vendrán y que tengamos victoria sobre ellas como Jesucristo las tuvo. Pero ante todo, ¿cuál es la perspectiva que el Señor nos está dando? Cómo lo veía el Señor Jesucristo, así nosotros lo debemos de ver. Vamos ahora hasta Juan 12. Este capítulo, hermanos, debieran ustedes de ponerlo como una joya, porque nos habla precisamente cuando empezamos leyendo, ¿verdad? Mateo 26, 1 y 2, hablamos de que esto era 2 días antes de la celebración de la Pascua, pero el capítulo 12 empieza hablando 6 días antes de la Pascua. Jesús vino a Betania, eso puede leerle en Juan 12, 1. Pero ¿qué quiero leer en este momento acerca de todas estas maquinaciones y conspiraciones y todas estas traiciones y de la advertencia de Jesucristo de que Él iba a ser entregado a los principales sacerdotes, condenado a muerte, entregado a los gentiles y crucificado, pero que al tercer día resucitaría? Vamos allí a Juan 12, versículo 23 y 24, y dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mire qué manera de enfrentar la injusticia, la conspiración, el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, las maquinaciones, las traiciones. Dice que el Hijo del Hombre iba a ser glorificado, el fruto de su aflicción sería grande, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que habíamos visto ahí en Isaías 53, sí, bendito sea el nombre, versículo 11. Gracias, Señor. Ahora nos vamos hasta el 31 y dice ahí: ahora es el juicio de este mundo. Mire lo que está diciendo el Señor. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Venía la victoria. Parece que ante el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción muchos se quiebran, se desaniman ante las conspiraciones y las maquinaciones, pero Jesús sabía algo, que a través de ello el juicio de este mundo estaba dado y el príncipe de este mundo estaba siendo echado fuera, estaba siendo él avergonzado. Era al revés, el avergonzado, el afligido, el desfigurado, el que estaba trayendo a su vida estrechez y presión, era él, no Jesucristo. Y dice, estamos leyendo el 31 y ahora vamos a leer el 32 y el 33. Y yo, dijo Jesús, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora está diciendo que Él iba a traer a todos cuando estuviera en la cruz, y eso es lo que ha hecho conmigo. Él ha sido levantado, y para mí es una seducción y es una atracción saber que Él estuvo ahí en la cruz cargando mis pecados y con ello perdonándome, limpiándome con su sangre derramada, y por su llaga fui yo curado de todas las enfermedades y sanado mis quebrantos del corazón, y dada en mí el perdón, la salvación de mi alma y la vida eterna. ¿Cómo no estaré agradecido? Me siento atraído por Él. Y dice el 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cúmplase esta palabra del Señor en este tiempo, antes de que, oh Dios, vengan todos esos grandes juicios y venga la grande tribulación y la abominación desoladora desaparezca, o aparezca, Señor, y después desaparezca, Señor. Entonces tú nos puedas atraer a este mundo y puedas atraer a todos los que han de ser salvos, que ya están asignados, oh Señor bendito, y no porque hay una predestinación, no hay una predeterminación, sino porque tú conoces el corazón de los hombres, porque la salvación ha sido abierta para todos los hombres, para que todos procedan al arrepentimiento. Sí, y el 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué estaba diciendo Jesucristo aquí, allí en Betania? Y era una respuesta de Jesús que estaba siendo dada, ¿verdad? ¿A quién creen? A los griegos. Vea el versículo 20, y había ciertos griegos, 12:20 de Juan, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta,
y querían acercarse y le preguntaron, y él le contestó esto a los griegos. Ya esto lo había estado diciendo a otros, pero ahora se los decía. La respuesta de Jesús fue contundente. Ellos querían verle, y él les dijo: sí, me van a ver, pero me van a ver levantado, porque este es el propósito que tengo de parte de Dios, este es el propósito divino, sí, y de que de tal manera el Señor, ¿verdad?, iba a morir de esta manera en la cruz, pero ve lo que sucedió. No creyeron ni unos ni otros, ni estos griegos que habían recibido tantas señales. Vamos ahora a Juan 12, 34 al 37, y dice ahí, ¿verdad? Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Ya leí desde el 33, y le respondió la gente, esta es la respuesta: no creyeron. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Ellos estaban hablando sin conocer las Escrituras, de que el Mesías iba a venir primero como un Cristo, como Cordero de Dios, para morir y cumplir esa misión como Cristo, de salvar al mundo de sus pecados, y como Jesús, así significaba su nombre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, que sea crucificado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?, le preguntaron. Entonces Jesús les dijo, de tal manera estamos viendo ahora, y vamos a ver hasta el versículo, dijimos, sí, muy bien, estamos leyendo este versículo, este capítulo 12, y estamos aquí entendiendo hasta el versículo 37, discúlpenme. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esto es lo que vengo yo afirmando, sí, que él había dicho que iba a ser levantado, que iba a estar en la cruz, que iba a morir. No creyeron ni unos ni otros, que a pesar de haber recibido tantas señales. Pero si tú crees en lo que el Señor hizo, aunque no lo viste, eres bienaventurado, y crees en la luz para ser hecho hijo de luz. ¿Crees que Jesús es la luz? Porque la luz es la vida de los hombres, de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado. Qué pasaje este, y qué tristeza que Jesús, ante estas cosas, sabiendo que iba a sufrir el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, la conspiración, las maquinaciones, las injusticias, estaba bien claro que era el propósito del Señor. Pero, ¿y nosotros entendemos todo esto? Sí, o somos incrédulos, o tenemos duda. Bien, vamos ahora a regresar a Mateo 26:5. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la Escritura: pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces, aquí nosotros vemos que lo planeado en la conspiración no se dio en el tiempo asignado por ellos, sino en el tiempo de Dios, en razón de que la Pascua judía celebraba el saltar de la muerte de todo primogénito en Egipto, y el juicio sobre todo el primogénito de los egipcios, haciendo Dios la excepción del pueblo de Israel para librarlos de la esclavitud a la que habían sido sujetados. Cristo Jesús murió crucificado en el día de la Pascua. Oiga esto, ellos decían que no, para que no se alborote el pueblo. Oh, sí, respetemos los que llamamos días santos, los días sagrados, respetemos eso. ¿De qué sirve? De nada sirve. Todo eso es tradición de hombres, fechas que invalidan, mandamientos de hombres que invalidan la palabra de Dios. Cristo murió en la Pascua, aunque ese no era parte del plan y de la conspiración y de la maquinación que tenían estos
que principales sacerdotes y los ancianos y parte del pueblo. Oh, qué cosa hace el Señor. ¿Y cómo podemos decir esto? Cristo murió en la Pascua, sí, así es. Y mire, en 1 Corintios, vamos hasta allá, capítulo 5, versículo 7, así nos dice: limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura, es decir, sin pecado como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada por nosotros. Aquí era un futuro inmediato, después un presente, ahora un presente continuo y una historia, porque esto ya aconteció. Sí, qué hermoso que Cristo es nuestra Pascua, porque de esta manera son saltadas nuestras vidas de la muerte eterna y somos salvados de nuestros pecados para recibir vida eterna. Acuérdense que Egipto es tipo del mundo y del pecado, y Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto, del mundo y del pecado. Dios quiere libertarte también a ti del mundo y del pecado. Si tú así lo entiendes y lo quieres, lo recibes y lo aceptas. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor es nuestra Pascua porque Él saltó de nosotros, sí, la muerte eterna, y nos salvó de nuestros pecados para recibir vida eterna. Es pues que el oprobio, el quebrantamiento y la aflicción se volvió y se volverá sobre todos los que no crean, no sobre los que crean. Finalmente va a acabar esto sobre los que no crean. Gracias, Señor. Regresamos, porque si no, no vamos a avanzar y yo tengo muchas cosas que decir todavía. Mateo 26, 6 al 13. Ahora vemos y leemos: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Una sola mujer creyó y aceptó el declarar de Jesús por varias veces de su muerte y resurrección. Ni sus apóstoles, ni sus discípulos, ni los judíos, ni unos, ni otros, ni los griegos que lo buscaron, no lo creyeron. Una mujer sola creyó. Qué poquitos somos los que creemos en lo que Dios dice y lo que Dios quiere hacer y lo que Dios ha hecho y en lo que Dios hará. Una sola mujer creyó y aceptó el declarar de Jesús, sí, que él iba a ser entregado a los principales sacerdotes, iba a ser condenado a muerte, iba a ser entregado a los gentiles, iba a ser crucificado, iba a sufrir oprobio, quebrantamiento y aflicción, pero después al tercer día iba a resucitar. Bendito sea el nombre del Señor. Una sola mujer creyó y aceptó la declaración de Jesús varias veces de su muerte y de su resurrección en victoria. Vamos a probar esto. Vamos a Mateo 16 y vamos a mirar del 21 al 23. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Wow! Se nos revela que sus discípulos lo oían, pero no aceptaban
que Jesús declarara su muerte y su resurrección, su oprobio, su aflicción, su quebrantamiento. No lo aceptaban, ¿sí? Como muchas cosas no aceptamos, ¿sí? No querían creer que iba a suceder todo eso y la muerte de Jesús como un propósito de Dios. Aún Pedro apóstol fue amonestado, ¿sí? De tal manera que el Señor le dijo: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. El Señor nos está enseñando que ante el oprobio, ante el quebrantamiento, la aflicción, las maquinaciones, las conspiraciones, las injusticias y todo lo demás que hemos citado, sí, nosotros tenemos que tener algo, poner la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. ¡Wow! ¡Qué enseñanza para Pedro, para ti y para mí! Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. De tal manera que Pedro apóstol fue amonestado. Bueno, Pablo después fue también amonestado y Dios quiera que también tú y yo seamos amonestados. El reto para cada uno de nosotros es saber que Dios tiene control de todo y que debiera de cada uno de nosotros de buscar, sí, que lo que debiéramos hacer es buscar, consultar, preguntar e inquirir cuál es la voluntad determinada, sí, para mí, cuál la misión asignada y fundar nuestra fe en la palabra dicha por Dios. Ese es el reto, tenemos un reto. Hoy este mensaje se vuelve un reto, una razón de vivir y una lucha. Cada uno de nosotros tiene que declarar que Dios tiene control de todo, sí, y que cada uno debiéramos de buscar, consultar, preguntar, inquirir cuál es la voluntad determinada para mí, cuál es la misión asignada y fundar nuestra fe en la palabra dicha por Dios. Vamos a dejar ahí y nos regresamos a ese capítulo que algún día lo he de examinar más profundamente juntamente con ustedes. Capítulo 12 de Juan. Ahora vamos del versículo 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Sí, se nos muestra que esta mujer, que estamos hablando en Mateo 6 al 13, ahí no se dio el nombre, ¿quién era? María de Betania, hermana de Lázaro, el resucitado, y de Marta la afanosa, amigos de Jesucristo. La fe, el amor, el servicio de María, sí, estaba siendo cumplido, sí, estaba siendo cumplido. Cuando nosotros veamos todo esto y entendamos cuál fue lo propio, el quebrantamiento y la aflicción, las conspiraciones, traiciones y injusticias que sufrió Jesucristo, en esta hora vengamos delante de Él en fe, en amor y en servicio, como María lo hizo. Pero María lo hizo cuando estaba Jesús en esta tierra y generó sobre ella una bendición, porque ella sabía que esto iba a acontecer en Jesucristo, y porque ella sabía que muchas veces también nosotros somos sometidos a este tipo de valores negativos, el quebrantamiento,
la aflicción, el oprobio y las conspiraciones y maquinaciones, traiciones, injusticias. Pero vamos a ver y volver a releer Mateo 26:13. Y dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Por qué? Porque derramó ese nardo, ese perfume sobre sus pies, y con sus lágrimas enjugó, limpió sus pies, preparándolo para la sepultura, porque ella sí había entendido y había aceptado que Jesús eran los últimos días ahí en Betania y venía hacia Jerusalén para ser entregado en el día de la Pascua y morir y sufrir oprobio y quebrantamiento y aflicción. Ella sí lo aceptó, y que sería crucificado, muerto, pero al tercer día resucitaría y alcanzaría victoria. Nosotros estamos viendo que todo esto trajo sobre ella una gran bendición. Se contará para memoria de ella. Y ahora, después de leer esto, yo siempre me acordaré que María de Betania creyó a Jesucristo, aceptó el declarar de Jesús con respecto a la profecía y advertencia de su muerte y de resurrección. Aceptó todo esto y hizo lo que debía de hacer: venir ante Jesús en fe, en amor, en servicio y en rendición, y venir y reconocer que Jesucristo es eso, Jesús, el que salvará de pecados al pueblo, el Cristo, el Mesías enviado, que vino, nos enseñó, que sufrió oprobio, que sufrió quebrantamiento y aflicción, injusticias, que sufrió escarnio y azotes, que sufrió ser quitado de cárcel y de juicio, y de esta manera vino, murió y resucitó, y está en esta hora sentado a la diestra de sus padres, y volverá sin relación al pecado para salvar a los que en él hemos creído. Gracias, Señor. Gracias. De ahora en adelante yo obedeceré tu palabra y contaré para memoria de María de Betania lo que ella hizo por ti, y haya también un hacer de nosotros en fe, en amor, en servicio, en rendición, para que suba memoria delante de ti y a favor de nosotros. Un reto más, tener un corazón con respecto a Jesús. ¿De qué? De eso, de fe, de amor, de servicio. Amén. Regresamos ahora a Mateo, y ahora 14 y 15. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí nosotros estamos viendo algo tremendo. ¿Qué estamos aprendiendo? Acerca de que Jesús estaba ante el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, la conspiración, la maquinación. ¿Y ahora qué? La traición, la infidelidad, la ingratitud están siempre cerca. En el caso de Jesús lo deja claro. Era uno de sus apóstoles, de sus íntimos, de sus cercanos, el que andaba con él en todo lugar, el que predicaba el evangelio con él, el que comía con él, el que dormía con él. ¿Te extrañas de que los que están cercanos a ti te traicionen, sean infieles, sean ingratos? ¿Cuántas cosas había hecho Jesús a favor de sus discípulos y apóstoles, desde haberles llamado y decirles sígame, y decirles que les haría pescadores de hombres? Miren nada más lo que sucede, y esto sigue aconteciendo lamentablemente en la iglesia de Jesucristo, y estamos claros que todo ese espíritu de error, de herejía y apostasía está allá, y que la traición, la infidelidad y la ingratitud, esa prevaricación se está dando en la iglesia de Jesucristo, y ya hemos aprendido en las parábolas del reino de los cielos, y vamos al capítulo 13, 24 al 30 para leerlo. Y dice la escritura de esta manera:
le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¡Wow! La cizaña crece junto con el trigo. Esta parábola del reino de los cielos es para la iglesia cristiana actualmente. Ni nos extrañemos que la cizaña crezca con el trigo. La traición, la infidelidad, la ingratitud está a la puerta, y de los que consideramos cercanos no son cercanos, sino son cizaña que ha sembrado el enemigo. Atamos y reprendemos en el nombre de Jesucristo y echamos fuera al enemigo como cizaña en el nombre de Jesucristo, o por haber sembrado cizaña en el nombre de Jesucristo. Vamos a seguir dejando claro esto. Ahora nos regresamos hasta el mensaje predicado la vez pasada, allá en Mateo 25, 32 y 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Para el Señor es claro, Él lo va a separar como la cizaña al fuego y como el trigo a su granero. Ahora las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ahí está el Hijo del Hombre haciendo esta obra, apartando las ovejas de los cabritos y a los segadores. En este caso puede ser la intervención de ángeles. Vamos ahora a Primera de Juan, nos vamos hasta allá, hasta Primera de Juan. Me acompaña usted, por favor, a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Y dice la escritura así: hijitos, ya es el último tiempo. Sí, estamos en el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, pero por esto conoceréis que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se nos revela que en el cuerpo de Cristo han salido muchos anticristos. Así conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y ahora Primera de Timoteo 4:1, y nos vamos hasta allá para acabar de leer la palabra del Señor. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos, otra vez, últimos o postreros tiempos, al cabo de los tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice hasta el Dios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Oh, ahí está la palabra del Señor. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Escuche, en este caso, no a espíritus engañadores. Escuche mejor la escuela de crecimiento espiritual del domingo 22 de mayo de este año 2022 sobre la apostasía y sus marcos. El tema ahí es: olvidó pues a Israel a su hacedor. No lo olvides tú. Vamos a regresar. Seguimos porque tenemos que avanzar. Quisiéramos explicar más de todo esto, pero si usted quiere más entender el error, la herejía y la apostasía, vea y oiga esta clase de escuela de crecimiento espiritual del 22 de mayo del 2022. Mateo 26, 17 a 19. El primer día de los panes y de levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Él estaba hablando
de esos momentos de oprobio, de quebrantamiento, de aflicción y la crucifixión. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua, porque tenía todo una preparación, todo un proceso. Bien, entonces ahora estamos nosotros viendo, la Pascua se celebraba el 14 del mes primero, el mes de abril, y la fiesta de los panes de levadura era al día siguiente, día de reposo, del 15 del primer mes, por 7 días, así como también en el séptimo día se declaraba día de reposo. ¿Dónde está esto? Levítico 23, 4 y 8. Vamos hasta allá. Levítico 23 del versículo 4 hasta el 8. Y estoy en esta hora ya casi por leerlo. Y dice la escritura así: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a los cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, como dije, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, de las 6 de la tarde a las 6 de la otra tarde. Y a los 15 días, es decir, al siguiente de este mes, es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, y el primer día tendréis santa convocación, era día de reposo, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día volverá a ser de santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 2 días de reposo, el día 15 y 7 días después, ¿sí? Era también día de reposo, día de gran solemnidad de convocación. Muy bien, entonces estamos ahí y estamos mirando en esta hora esta situación, sí, que estaba aconteciendo. La Pascua se celebraba pues el día 14 entre 2 tardes del primer mes, y la fiesta de los panes de levadura a partir del día 15 por 7 días. Según leímos allí en Levítico 23, 4, 8, y así se nos muestra que eran fiestas continuadas. La Pascua por un solo día, pero no era un día de reposo, era un día de celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y los panes y de levadura por 7 días, porque así lo ordenó. Lo anterior sí hace diferencia para el Sabbat. No tiene que ver con el sábado, el día de reposo semanario. Jesús cumplió toda la ley. Él es el único hombre que lo ha hecho o que la ha cumplido. Qué invitación a cumplir en medio de la actual adversidad con la palabra de Dios. Nos deja un ejemplo. Él cumplió. Él sabía lo que iba a pasar en unas horas, pero él cumplió todo esto y dijo: preparen la Pascua. Sí, él sabía lo que iba a venir, sí, y que él iba a encontrarse, él iba a enfrentar, sí, a la muerte. Y otra vez, qué triste condición de parte de estos, sí. Jesús de esta manera estaba hablando, ¿verdad?, de cosas tremendas que estaban aconteciendo, ¿sí? Mateo 27, sí, estamos leyendo del 17 al 19, ¿sí? Y estamos viendo que entonces sí, que Él nos invita a cumplir eso. Vamos ahora a Mateo 26, 20 al 25. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. La vigilia de la noche es entre las 9 p.m. y las 12 p.m. Según Éxodo 12:29 nos narra que la intervención de Dios para herir a todo primogénito fue a medianoche. Al mismo tiempo,
este 10º juicio saltó a los primogénitos de Israel. Vamos allá a leer Éxodo 12:29. Me acompaña, por favor, y vámonos hasta allá para que usted vea por qué ellos celebraban en la noche entre las 9 y las 12 para hablar de lo que y cumpliera la palabra como Jesús la cumplió. Éxodo 12:29 dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de animales. Vean nada más, pero esto fue, por eso se le llama Pascua Pesach de Dios, el saltar, el brincar de Dios. Sí, este 10º juicio no alcanzó a los primogénitos de Israel de ningún tipo. Ahora nosotros estamos regresando y vemos que se sentaron a la mesa los 12 apóstoles y mientras comían Jesús reveló al apóstol que iba a entregarlo dando cumplimiento a lo escrito y cuál era su destino. Acuérdense que esto se encuentra ya en Zacarías, sí, no lo voy a leer, pero allá en Zacarías 11, sí, capítulo 11, versículos 12 y 13, puede usted verlo, sí. Entonces era un cumplimiento profético de las 30 piezas de plata y de la traición. Y ahí se sentaron, sí, mientras era revelado, sí, cuál era la persona o quién era la persona conforme a lo que estaba escrito y cuál era su destino. Jesús dejó claro que era Judas Iscariote, no anduvo con vueltas. Todos los apóstoles preguntaron: soy yo, pero Jesús no les contestó: tú eres. Pero en el caso de Judas Iscariote, cuando le dijo: soy yo, maestro, y él le dijo: tú lo has dicho. Al ser confrontado, tuvo él una oportunidad delante de Jesús, lo estaba confrontando no solo a él sino a todos para probar sus corazones, y a él que ya había dispuesto en su corazón entregar a Jesucristo, Jesús le dio la última oportunidad y él no la tomó y no se arrepintió, sino la confirmó. Sí, vamos a ver qué es lo que estaba pasando en su corazón y qué puede pasar en nuestro corazón. Y ahora nos vamos hasta Gálatas, capítulo 6, y versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es lo que sembró Judas, esto es lo que segó, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vamos a ver que el Señor ve todas las cosas y todas las tiene bajo control y bajo dominio. Vamos hasta segunda carta, no es carta, segundo libro de las Crónicas 16:9. Vamos hasta allá, al segundo libro de las Crónicas 16:9, y vamos a leer, y dice ahí: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Asa fue reprendido por el profeta Ananí, y hoy estamos viendo que nosotros somos reprendidos. Jeremías 16:17, que nos enseña Jeremías 16:17, y vamos hasta allá, y dice la escritura: sí, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué versículos? Y vamos a Hebreos 4:13, que hemos estado manejando en estos días, y la escritura dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo esto estaba abierto delante de Jesucristo. Jesús conocía el corazón de cada uno de sus apóstoles, conocía el corazón de Judas Iscariote. A través de esta pregunta le dio una oportunidad, pero él ya sabía que en su corazón había tomado una decisión equivocada y que la traición estaba en su corazón, la infidelidad estaba en su corazón, la ingratitud estaba en su corazón. Sí, los ojos de Dios todo lo ven,
temamos y temblamos ante su presencia. Vamos a dejar ahí y regresamos ahora a Mateo 26 y nos vamos hasta el versículo 29 a leer. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vemos aquí, Jesús estaba claro que iba a pasar por ese oprobio, quebrantamiento, aflicción, las maquinaciones, las traiciones, las conspiraciones, todo ese el ungimiento que recibió, todo lo que estaba aconteciendo, pero ahora nos estamos gozando en esta hora Jesús en medio de todo esto. Y mire lo que nos enseña Jesús ante todas estas situaciones adversas. Jesús usa de la autoridad divina, tuyo también, que tiene, instituye la mesa del Señor, la Santa Cena, la comunión del cuerpo de Cristo y la comunión de la sangre de Cristo. Sustituye así la Pascua judía y establece un nuevo pacto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tan tremenda! Establece un nuevo pacto que hace viejo al pacto de ley. Y entra la gracia, Señor, bendito seas. Supera la expiación que solo cubría los pecados y establece la remisión de pecados que quita, borra y limpia los pecados. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! ¡Qué autoridad! Y Él nos ha dicho que nos ha delegado autoridad y puso autoridad y poder sobre sus discípulos, y también nosotros somos sus discípulos. Usemos de esa autoridad divina para bendición. No es para que hagamos lo mismo que Cristo. En este caso, Jesucristo usó de la autoridad divina y de su poder y instituyó la mesa del Señor, la Santa Cena, la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la sangre de Cristo. Sustituyó la Pascua judía y estableció un nuevo pacto mejor, superior sobre el viejo pacto de ley, y superó la expiación. Ya no más que nuestros pecados quedaran cubiertos, sino estableció la remisión de pecados, quitó nuestros pecados, los borró, los limpió, los alejó de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor por todo lo que hizo. Y mire que Él estaba bajo presión, que Él estaba en ese momento siendo tocado, y Él no miró eso, sino miró que tenía la autoridad divina y el poder de Dios. Nosotros también tenemos esa autoridad divina y el poder de Dios. Mateo 26:30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ahí estamos viendo que ya estaban saliendo de este cenáculo y estaban saliendo del lugar donde celebraron la Pascua, la última Pascua judía que celebró Cristo y estableció la mesa del Señor. Y ahora el 26:30. Oh sí, Señor, para terminar la Pascua judía, ante la proximidad de la calamidad, del oprobio y del quebrantamiento, de la aflicción, de los azotes, de las ofensas, de las injusticias, de las conspiraciones, de las traiciones, Jesús canta himnos de alegría y alabanza. ¿Qué? ¿Eso hacemos? Eso enseña a sus apóstoles y discípulos. Eso es lo que nos enseña a nosotros. Eso es lo que sobre nosotros quiere. Qué diferencia, qué reto, qué gran razón de vivir, qué lucha, que nosotros podamos en esta hora levantar himnos. Y no se cantaba poco. La primera parte, lo que es el jalel, cantar himnos de alegría y alabanza, era desde el Salmo 113 hasta el 118. Y la segunda parte al final era del Salmo 115 al 118 y se lo sabían de memoria y lo cantaban. ¡Wow! ¡Qué manera de terminar! ¡Qué manera de decir voy a enfrentar el oprobio, el quebrantamiento, la aflicción, la calamidad, la tribulación, los azotes, las ofensas, las injusticias, las traiciones, las conspiraciones! Cantando himnos de alegría y alabanza. Eso me enseñó Jesús, eso le enseñó a sus apóstoles, eso me enseñó como discípulo. Con razón podemos decir que Pablo lo aprendió. Y allá
nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18, estad siempre gozosos. No dice que estemos en condiciones favorables o en pura bendición, sino siempre gozosos. Orad sin cesar, dad gracias en todo, lo bueno y lo malo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, porque Él lo dejó claro. Se nos da mandamiento por el Espíritu. Son 3 palabras. Estad, ¿qué? Siempre gozosos. Orad sin cesar. Y dad gracias en todo. Estad, orad, dad. Estad, orad, dad. Estad, orad, dad. Aprenda estos 3 mandamientos. Regresamos a Mateo 26, 31 al 35. Y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, palabras emocionales, pero a veces no cumplidas. Camino al monte de los olivos, en la tercera vigilia, porque ya había pasado la segunda. La primera, la del atardecer, anochecer, de las 6 y de las 9. La vigilia de la medianoche, donde celebraba la Pascua, de las 9 a las 12. Y la vigilia del canto del gallo, de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, o sea, de la medianoche a las 3 de la mañana. En ese momento Jesús instruye, revela y profetiza. Se van a escandalizar de mí. Este verbo es escandalizar, que estamos viendo aquí, escandalizo, significa entrampar, es decir, hacer tropezar o incitar a pecar, a la apostasía o al desagrado, hacer caer, ofender. ¿Qué estaba pasando? El Señor estaba diciendo, ustedes van a tropezar, ustedes se van a escandalizar, ustedes piensan que deben de abandonarme, ustedes se van a desagradar de mí, ustedes van a caer y van a negar la verdad de momento y se van a apartar de ella, van a ser incitados a pecar, van a tropezar, se van a ofender. ¡Wow! Se escandalizaron. Hay muchas obras de Jesús y muchas manifestaciones del Espíritu de Cristo que nos pueden ofender, que nos desagradan, que hacer tropezar mi confianza y fe en Jesucristo, mi amor en Él. Nos cuesta trabajo aceptar lo que está fuera de nuestro razonamiento, lo que no podemos controlar. Queremos tener controlado aún a Dios y su palabra y al Espíritu. Eso no será nunca posible. La mayoría de los hijos de Dios dicen creer que Dios es el Todopoderoso, pero no aceptan milagros, ni maravillas, ni prodigios, ni señales, como son echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos para sanidad. No creen en que el Espíritu revele cosas profundas de Dios, ni sueños, ni visiones. 2 causas vemos: la incredulidad y poca fe, y los charlatanes, falsos profetas y maestros. Pero lo que procede del Espíritu Santo es verdadero. Deja de escandalizarte. Deja de escandalizarte. Vamos al versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Una instrucción. Lo crean o no lo crean, les agrade o no, voy a resucitar. Lo probaré así. Iré delante de vosotros a Galilea. Allí los espero, para que vean que yo hablo palabra de verdad y que voy a cumplirla.
y que aunque fui crucificado, muerto, resucitaré al tercer día, e iré delante de vosotros a Galilea. ¡Wow! Cristo, Jesús, venció al oprobio, al quebrantamiento y a la aflicción. Versículos 33 y 34, para terminar. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pues sí, emocionalmente. Nunca, amado hermano, niegues tu debilidad. Ríndela a Jesús. Ríndela a Jesús. Nunca niegues tu flaqueza. Ríndela a Jesús. El Señor, Jesús le profetizó a Pedro que le iba a negar, no una, sino 3 veces. 1, 2, 3. Tuvo vergüenza, eso es oprobio, acerca de Jesús. Se sintió afrentado, se sintió decepcionado. ¿Y tú y yo? ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado y negado al Señor Jesús? Somos cristianos en lo oculto, en lo oscurito. Pedro se arrepintió y cambió. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo y debemos de cambiar. Terminamos con esta conclusión. En Jesús tenemos Dios, Señor, Salvador, Rey, Maestro, Sacerdote, Profeta, vida, luz, palabra, fe, verdad, gracia, misericordia, justicia, redención, perdón, reconciliación, sanidad, liberación, resurrección, una morada en los cielos y más. Es momento de que Jesucristo, el Padre Eterno y el Espíritu Santo, el Dios uno, tome el lugar que le corresponde en tu vida y en tu corazón. No más oprobio y quebrantamiento, aflicción, abandono, desprecio, sino el reconocimiento de que Él es el Dios verdadero, vivo y eterno. Termino leyendo para que este sea nuestra conducta y nuestra actitud. La palabra que se encuentra allá en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te agradecemos este mensaje, Señor, y creemos que será de gran bendición para cambiar la perspectiva en nosotros de las cosas que acontecen adversas y contrarias en nuestra vida. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos ayude, porque así está escrito que Él nos ayudará. Que sea tu palabra sosteniéndonos y dándonos aliento y ánimo, que se quite de nosotros la duda, que se quite de nosotros la poca fe y la incredulidad, que se quite de nosotros la incertidumbre, que se quite de nosotros la conspiración, la consternación, la parálisis, y vengamos para que hagamos y enfrentemos como Cristo enfrentó, sabiendo que hay un reto glorioso y que nuestra razón y nuestra lucha de vivir sea siempre haciendo las cosas como Cristo las hizo, imitándolo, caminando como Él caminó, teniendo la perspectiva que Él tuvo y sabiendo que, oh Señor, estamos aquí para que en el llamado que nos has hecho cumplamos el envío, la misión, hagamos tu voluntad y finalmente glorifiquemos tu nombre, declarándonos buenos siervos y fieles, que en lo poco hemos sido fieles, en lo mucho nos pondrás. Gracias, Señor Jesucristo, por todo ello, y gracias
por estos mensajes que cambian y transforman nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, por el poder de tu Espíritu Santo y conforme a la potencia de tu gloria. Así lo declaramos. Amén. Ahora vamos a ministrar precisamente con una perspectiva mucho más fuerte en cuanto a la autoridad y al poder que el Señor Jesucristo nos ha dado en su nombre y el poder por el derramamiento de su Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Es pues que en esta hora estamos declarando que tenemos fe, esa autoridad, y decimos, dolencia y enfermedad, quítate y échate a la mar. En el nombre de Jesucristo estamos declarando que tú nos limpiarás de tal manera que seremos limpios, que tú nos sanarás y seremos sanos, que tú nos salvarás y seremos salvos. Oh, gracias por esa salvación integral, en donde has mirado nuestra miseria, pero has traído sobre nosotros sanidad a nuestro espíritu, a nuestro alma y a nuestro cuerpo. Gracias, sánanos, Señor, y seremos sanos. Y si el enemigo ha venido para azotarnos, para oprimirnos, quede atado en el nombre de Jesucristo. Y conforme está escrito, que tú no perdonaste a los ángeles que pecaron, sino los entregaste a prisiones de oscuridad para el día de juicio. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los entregaste a prisiones de eterna oscuridad para el gran día del juicio. En el nombre de Jesucristo queden atados todos esos espíritus que han venido de error, de anomalía, de engaño, de trampa, de mentira, todos esos espíritus que están trayendo sobre nosotros y haciéndonos sentir calamidad y maldición y maldad, y trayendo sobre nosotros, si así Dios les trae permiso, azotes y escarnio y oprobio y quebrantamiento y aflicción, queden atados y echados a prisiones de eterna oscuridad, como está escrito, para el día del juicio, y echados fuera demonios. Entonces, si esta es la causa de nuestra enfermedad y dolencia, seamos sanados y quitados toda opresión, todo yugo, y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, sino condenaremos a todo el que habla en contra de nosotros en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación, dijo Jehová, de mí vendrá. Amén, Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Y nuestros enemigos, los declaramos, están rodeados. Gracias, Señor, por todo ello, por tu sanidad. Pero también, Señor, hemos quebrantado el reino de las tinieblas y declarado que no tiene parte ni suerte con nosotros, y que si vienes, Señor, tú nos has dado autoridad, porque escrito está, Señor. Ahora es la salvación, la autoridad y el poder de nuestro Cristo. Ahora ha sido lanzado fuera el acusador de los hermanos. Esto es el diablo, el que nos acusaba de día y de noche, y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra de testimonio. Tu sangre nos limpia de todo pecado, tu palabra nos limpia y tu espíritu nos purifica de tal manera que nosotros declaramos. Para esto apareció Jesucristo, el Hijo de Dios, para quitar el pecado, y en él no hay pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que, está en el mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Gracias por ello. Ahora, Señor, estamos declarando tu plena bendición, porque tú nos has dicho que si oyéramos atentamente tu voz y guardáramos tus mandamientos en nuestro corazón y no los pusiéramos sobre, estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos alcanzarán. Vas a bendecir nuestra entrada y nuestra salida, nos vas a proteger en nuestra manera de transportarnos, nos vas a librar de la delincuencia, del ladrón, del salteador, nos vas a librar del que viene para hurtar, matar y destruir. Nos vas a bendecir el trabajo de nuestras manos, nuestra canasta y arteza de amasar. Nos vas a poner por cabeza y no por cola. Nos vas a mantener en salud
y va a venir provisión de las necesidades primarias, secundarias y aún más allá para compartir a los que tengamos que compartir. Bendito seas, Señor, porque así nos vas a bendecir y quede claro que seremos prosperados en todo, así como nuestra alma prospera y tengamos salud. Ahora te agradecemos todo esto y queremos despedirnos como acostumbramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre sobre nosotros, Señor Jesucristo, y nos bendecirás. Y nosotros declaramos que lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y para siempre. Amén. Bendecimos todo lo que hagamos en los siguientes días después de este culto del domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, preparándonos siempre para glorificarte y darte alabanza y reconocer que tú eres ese Dios vivo, verdadero y eterno en Cristo Jesús. Amén.